Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia, así como a los titulares del Gabinete de Seguridad que nos acompañan. Arfuch captura a El Tiburón y filtra todo: jueces, alcaldes y diputados corruptos. La madrugada del jueves no fue una más en el Estado de México. Sin previo aviso, un comando especial encabezado por Omar García Arfuch irrumpió en una propiedad blindada en las afueras de Toluca. Allí se escondía Anthony El Tiburón Núñez, uno de los líderes más violentos y discretos del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Su captura no solo representa un golpe quirúrgico al brazo operativo del CJNG, sino que ha desatado el mayor escándalo político y criminal en la historia reciente de la entidad. Porque el Tiburón no era un capo cualquiera. Su red de poder iba mucho más allá del narcotráfico. Bajo su control estaban jueces, alcaldes y diputados que operaban como engranajes de una maquinaria de corrupción perfectamente engrasada. Una estructura que garantizaba impunidad, protección política y lavado de dinero a gran escala. El operativo fue milimétricamente planeado. Según fuentes cercanas al equipo de Arfuch, se permitió, consciente y estratégicamente, que se consumara un asesinato ordenado por el propio Tiburón para capturarlo en flagrancia. Una jugada arriesgada, cuestionable para algunos, pero que ofreció la única oportunidad real de detenerlo sin posibilidad de escape legal. La escena era brutal. Apenas unos minutos después de que sus sicarios ejecutaran a un comerciante vinculado a una disputa por territorio, el comando de Arfuch ingresó al inmueble. La resistencia fue mínima. Sabían que estaban rodeados. Y lo que encontraron fue aún más explosivo que el propio capo. En el lugar, se hallaron grabaciones en audio y video donde el Tiburón coordinaba pagos ilegales a más de 57 funcionarios públicos. Jueces que vendían sentencias. Alcaldes que facilitaban el lavado de dinero mediante contratos de obra pública. Diputados que protegían los intereses del cártel desde el Congreso local. La red era mucho más extensa de lo que cualquiera imaginaba. Además de las grabaciones, se encontraron documentos, contratos falsos, constituciones de empresas fantasma, registros de transferencias bancarias que tejían una maraña de corrupción institucional. La caída de El Tiburón dejó al descubierto una parte del Estado de México que operaba al servicio del crimen organizado. La filtración de parte de este material por el propio equipo de Arfuch fue inmediata. En cuestión de horas, algunas grabaciones comenzaron a circular entre periodistas y agencias federales. El mensaje era claro: la impunidad ha terminado. Y quienes estaban en la nómina del CJNG ya no podrán ocultarlo. El escándalo estalló. Políticos de distintos partidos corrieron a deslindarse. Algunos jueces pidieron licencia. Y en las altas esferas del gobierno estatal se desató una crisis que aún no ha terminado. La revelación de los vínculos entre el cártel y actores políticos sacude la estructura misma de la administración pública en la entidad. Pero el debate más profundo gira en torno a la estrategia utilizada por Arfuch. ¿Fue legítimo permitir un asesinato para garantizar la captura de El Tiburón? ¿Era la única vía para desmantelar una red tan protegida? Las opiniones están divididas. Para algunos, fue una jugada demasiado peligrosa. Para otros, la única forma de romper el círculo de impunidad. Mientras tanto, El Tiburón ya ha sido trasladado a un penal de máxima seguridad. Y su captura ha generado una ola de reacciones en el mundo criminal. Se esperan represalias. Y las fuerzas federales han reforzado la seguridad en varios puntos estratégicos del Estado de México. Pero el verdadero terremoto es político. Porque el material incautado no solo afecta a los funcionarios directamente vinculados. La red de corrupción toca a sectores empresariales, judiciales y políticos de todos los niveles. Y a medida que se conozcan más detalles, el impacto será aún mayor. Este caso marca un antes y un después. La captura de Anthony El Tiburón Núñez no es solo una victoria táctica. Es el inicio de una limpieza profunda, y probablemente dolorosa, en las estructuras del Estado de México. Y el país entero está mirando. Tras la difusión de las primeras grabaciones, la reacción en los círculos de poder fue inmediata. En cuestión de horas, varios nombres comenzaron a filtrarse en los pasillos del Congreso local y en los tribunales del Estado de México. Diputados que hasta hace poco presumían de una imagen impoluta, jueces con trayectorias aparentemente intachables, y alcaldes que habían sido reelectos con amplios márgenes ahora enfrentan la posibilidad de investigaciones penales y la ruina política. El material incautado es demoledor. Las grabaciones de El Tiburón no solo documentan el pago de sobornos. Revelan conversaciones explícitas donde se acuerdan favores políticos, manipulación de procesos judiciales, e incluso protección para operaciones de tráfico de armas y personas. Los montos involucrados superan los 100 millones de pesos en los últimos 3 años.
Una de las revelaciones más explosivas es la existencia de una red de empresas fantasma que, a través de contratos simulados con gobiernos municipales, permitía el blanqueo de dinero del CJNG. Estas empresas, en apariencia dedicadas a la construcción, al suministro de servicios o a consultorías, eran en realidad vehículos para canalizar fondos del crimen organizado hacia campañas políticas y bolsillos personales. El golpe para la credibilidad institucional es enorme. Las primeras reacciones públicas han sido de indignación. En redes sociales, miles de ciudadanos exigen la renuncia inmediata de los funcionarios implicados y la intervención de instancias federales para garantizar una investigación imparcial. Mientras tanto, en el entorno de Harfuch, la consigna es clara: no detenerse. Los operativos continúan. Y fuentes cercanas al equipo indican que se están preparando nuevas acciones en al menos 5 municipios del Estado de México, donde las redes de corrupción tienen mayor arraigo. La jugada estratégica de filtrar parte de la evidencia también responde a una lógica de protección. Al hacer públicos los vínculos criminales, Harfuch busca desactivar posibles intentos de encubrimiento o de presión política para frenar la investigación. La exposición mediática funciona como un escudo frente a las fuerzas que intentarían silenciar el caso. Sin embargo, el costo político de esta estrategia también es alto. Sectores del poder estatal y de partidos tradicionales acusan a Harfuch de actuar por encima de las instituciones, de utilizar tácticas de presión mediática que podrían poner en riesgo el debido proceso. Las tensiones en el gabinete estatal son evidentes. Y no faltan quienes ven en estos movimientos una jugada para posicionar políticamente al propio Harfuch de cara a escenarios futuros. Pero más allá del debate político, la realidad es innegable: la captura de El Tiburón ha abierto una grieta en el sistema de corrupción institucional del Estado de México. Y cerrarla será mucho más difícil de lo que algunos imaginan. En el mundo criminal, la caída de Núñez también genera repercusiones. El CJNG ha perdido a uno de sus operadores clave en el centro del país. Y la reconfiguración del control territorial ya ha comenzado. Se teme un incremento de la violencia en las próximas semanas, como resultado de la pugna por los espacios que El Tiburón dejó vacantes. Ante este escenario, el gobierno federal ha decidido reforzar la presencia de fuerzas especiales en el Estado de México. La prioridad es evitar una escalada de violencia y proteger a los testigos clave que podrían aportar más información sobre la red de corrupción. El país entero observa con atención. Porque lo que se juega en este caso no es solo la suerte de un capo o de un grupo de funcionarios corruptos. Es la posibilidad real de desmontar un modelo de complicidad entre el crimen organizado y el poder político que ha operado durante años con absoluta impunidad. Y en este tablero, la figura de Harfuch emerge con fuerza. Admirado por unos, temido por otros, hoy es el rostro visible de una ofensiva que podría transformar, para bien o para mal, el equilibrio de poder en una de las entidades más importantes del país. Mientras las piezas de este escándalo caen una tras otra, en los tribunales se avecina una batalla jurídica sin precedentes. Los abogados de varios de los funcionarios implicados han comenzado a maniobrar, buscando frenar la avalancha de procesos que se avecinan. Algunos argumentan que las filtraciones de material constituyen una violación al debido proceso. Otros intentan desestimar la validez de las pruebas obtenidas en el operativo. Pero la realidad es que el peso de la evidencia es abrumador. Las grabaciones y documentos encontrados en el poder de El Tiburón han sido validadas por peritos independientes. Y el propio capo, enfrentado a una posible cadena perpetua, ha comenzado a cooperar con las autoridades en un intento desesperado por obtener algún tipo de beneficio procesal. Según fuentes cercanas al equipo de Harfuch, durante los primeros interrogatorios, Anthony Núñez ha entregado detalles adicionales sobre la estructura de corrupción. Ha proporcionado nombres de intermediarios, rutas de lavado de dinero y vínculos con redes internacionales que facilitan el tráfico de armas. Cada nueva revelación profundiza la crisis política en el Estado de México. Mientras tanto, el impacto en el panorama electoral es devastador. Con las elecciones locales en el horizonte, los partidos se enfrentan a una crisis de credibilidad. Varios candidatos han sido forzados a retirar sus campañas. Y la presión social por una depuración real de las listas electorales crece día a día. En los círculos empresariales, el ambiente es de incertidumbre. Muchos contratistas que mantenían relaciones con las administraciones municipales ahora temen investigaciones fiscales y penales. El flujo de inversión en obra pública se ha ralentizado. Y las cámaras empresariales exigen garantías de transparencia y de un entorno de negocios libre de la influencia criminal. Por su parte, el gobierno federal ha intensificado la coordinación con el equipo de Harfuch. La Fiscalía General de la República ya trabaja en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera para seguir el rastro del dinero. Se han congelado cuentas bancarias por un valor superior a los 200 millones de pesos.
y se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios de alto perfil. Pero el costo personal para Arfuch y su equipo también es alto. Las amenazas no han tardado en llegar. Fuentes de inteligencia confirman que células del CJNG han sido activadas con el objetivo de intimidar a los investigadores y a sus familias. La seguridad de los principales actores de esta operación ha sido reforzada. Y se han implementado protocolos especiales para proteger a los testigos clave. En el plano internacional, el caso también ha despertado interés. Agencias como la DEA y el FBI han ofrecido colaboración, especialmente en el rastreo de los flujos financieros internacionales vinculados al CJNG. Se sospecha que parte de los fondos blanqueados en el Estado de México han sido transferidos a cuentas en paraísos fiscales y utilizados para financiar operaciones en otros países. Lo que queda claro es que este escándalo marca un punto de inflexión. La captura de El Tiburón no es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg que revela la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Y el desafío para el Estado mexicano es monumental. El desenlace de esta historia aún está por escribirse. Pero lo que nadie duda es que las próximas semanas serán cruciales. Cada nuevo arresto, cada nueva revelación, puede desencadenar una reacción en cadena que sacuda los cimientos mismos del poder en el Estado de México. Y en medio de este torbellino, Omar García Arfuch se mantiene firme. Consciente de que su cruzada contra la corrupción y el crimen organizado lo ha convertido en un blanco, pero también en un símbolo de una posible transformación. Una transformación que, si se logra consolidar, podría sentar un precedente para el resto del país. Porque más allá de los nombres y de las cifras, lo que está en juego es el futuro mismo de la gobernabilidad en México. Y hoy, más que nunca, la sociedad exige resultados. A medida que avanzan los días tras la captura de El Tiburón, los efectos colaterales del caso comienzan a multiplicarse. No es solo el ámbito político y judicial el que se ha visto sacudido. Dentro del propio aparato de seguridad del Estado de México y de la Federación, la operación ha generado fricciones y recelos. Sectores dentro de las fiscalías estatales, algunos de los cuales han quedado señalados en las grabaciones, temen que la investigación federal termine por desmantelar no solo redes criminales, sino estructuras enteras de poder que han operado durante años bajo un pacto tácito de impunidad. Las presiones internas para frenar o desviar el curso de la investigación ya son evidentes. Sin embargo, el respaldo político y mediático que Arfuch ha consolidado en torno a su equipo parece, por ahora, blindar la operación. En paralelo, desde el Poder Judicial Federal comienzan a surgir voces que piden que los jueces implicados en las grabaciones sean suspendidos de inmediato. El Consejo de la Judicatura Federal ha iniciado un proceso de revisión urgente de los expedientes de varios magistrados y jueces de primera instancia cuyos nombres aparecen en los documentos incautados. Se espera que en los próximos días se anuncien las primeras medidas disciplinarias. Por otro lado, la revelación de que más de 57 funcionarios estaban bajo nómina del CJNG ha tenido un impacto demoledor en la confianza pública. Encuestas recientes muestran un desplome en la percepción de integridad de las instituciones del Estado de México. Y los movimientos ciudadanos han comenzado a organizarse, exigiendo una reforma profunda del sistema judicial y electoral local. En este clima de tensión, las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia en puntos estratégicos de la entidad. Los servicios de inteligencia advierten de un posible repunte de la violencia como reacción a la ofensiva encabezada por Arfuch. Se han detectado movimientos de células del CJNG en zonas como Ecatepec, Naucalpan y Toluca, con reportes de intentos de reorganización y de reclutamiento forzado. El riesgo es real. El vacío de poder dejado por la captura de El Tiburón podría desencadenar una guerra interna por el control de las rutas y de las redes de protección política y judicial. Para anticiparse a este escenario, se ha activado un grupo de coordinación interinstitucional que involucra a la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las agencias de inteligencia civil. Mientras tanto, la figura de Arfuch sigue polarizando. Para amplios sectores de la sociedad, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Pero en los círculos de poder afectados por las revelaciones, es visto como un factor de desestabilización. Los rumores sobre posibles represalias políticas y judiciales contra su equipo son constantes. Frente a este panorama, el respaldo de la presidencia y de agencias internacionales resulta crucial. Voceros del gobierno federal han reiterado su apoyo irrestricto a la operación y a la estrategia de depuración que ha iniciado Arfuch. Y desde Washington, tanto la DEA como el FBI han ofrecido colaboración directa en el rastreo internacional de los fondos involucrados. El próximo gran hito será la judicialización de los casos. Los fiscales federales trabajan contrarreloj para armar expedientes sólidos que permitan no solo encarcelar a los funcionarios implicados, sino también recuperar activos y desmantelar las estructuras financieras que han sostenido la red criminal.
En los tribunales, la presión es máxima. El poder de los intereses que se enfrentan en este caso es enorme. Y la batalla legal que se avecina será una de las más complejas y mediáticas de los últimos años. Pero más allá de los procesos judiciales, el verdadero desafío será reconstruir la confianza ciudadana. La profundidad de la corrupción revelada por el caso de El Tiburón ha dejado una huella profunda en la sociedad mexiquense. Y recuperar esa confianza requerirá no solo castigos ejemplares, sino una reforma integral de las instituciones. Lo que está claro es que el Estado de México no volverá a ser el mismo. La captura de El Tiburón y la filtración de la red de corrupción han marcado un antes y un después. Y el país entero observa con atención, consciente de que el desenlace de este caso podría sentar un precedente para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en todo el territorio nacional. A esta hora, mientras tú ves este video, la lista de implicados sigue creciendo. Nuevas pruebas emergen de los dispositivos electrónicos confiscados a El Tiburón. Correos, audios, fotografías y transferencias bancarias que revelan una red de complicidad más vasta de lo que cualquiera imaginaba. Lo que en un principio parecía un caso circunscrito al Estado de México ahora toca a personajes en otros estados, a operadores políticos a nivel federal, e incluso a empresarios que durante años se beneficiaron de contratos amañados. Las repercusiones de este caso no se limitan a la esfera judicial. El impacto social es profundo. En los barrios y colonias donde el CJNG había establecido su dominio, la captura de El Tiburón es vista como una señal de que el Estado, por fin, está dispuesto a enfrentar al crimen organizado sin concesiones. Pero también se respira temor. Porque las represalias pueden ser brutales. Los servicios de inteligencia han detectado planes de ataque contra funcionarios, periodistas y activistas que han apoyado la ofensiva contra la red de corrupción. La protección a estos actores es ahora una prioridad para las fuerzas federales. Mientras tanto, en el ámbito político, los efectos continúan expandiéndose. En las cúpulas de los partidos, el nerviosismo es palpable. Candidaturas se replantean. Alianzas se fracturan. Y el viejo pacto de silencio que protegía a muchos ha comenzado a resquebrajarse. Pero si algo ha quedado claro en este proceso, es que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar más impunidad. Las manifestaciones ciudadanas que exigen castigo ejemplar para los implicados son muestra de ello. La presión social es ahora un factor determinante. Y los ojos del país entero están puestos sobre este caso. El papel de Harfuch ha sido crucial. Su liderazgo en esta operación ha demostrado que es posible golpear a las estructuras criminales en su núcleo político y financiero. Pero también lo ha colocado en el centro de una tormenta. Las amenazas son constantes. Las resistencias, poderosas. Y el riesgo personal, enorme. Sin embargo, retroceder no es una opción. La limpieza apenas comienza. Y aunque el camino será largo y lleno de obstáculos, cada paso dado marca una diferencia. Cada funcionario caído, cada red desmantelada, envía un mensaje claro: la impunidad no es eterna. El caso de El Tiburón será recordado como un parteaguas. Una de esas historias que definen épocas. Y su desenlace tendrá repercusiones que irán mucho más allá del Estado de México. Porque si este modelo de operación, basado en la cooperación entre inteligencia, fuerzas federales y sociedad civil, se sostiene, podría convertirse en el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado en todo el país. Lo que está en juego es inmenso, el futuro mismo de la gobernabilidad en México. Y aunque los enemigos son poderosos, hoy existe una oportunidad real de cambiar las reglas del juego. Por eso es crucial que la sociedad no baje la guardia. Que siga vigilante, exigiendo resultados, respaldando a quienes se atreven a enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. Y recuerda, si este caso logró salir a la luz fue porque hubo quienes se atrevieron a romper el silencio. Periodistas, investigadores, elementos dentro de las propias instituciones que decidieron ya no ser cómplices. Eso es lo que más teme el crimen organizado, que cada vez más voces se sumen, que cada vez más ciudadanos exijan y que cada intento de encubrimiento sea desenmascarado. Porque al final, por más redes que tengan, por más dinero que muevan, el poder del pueblo informado es la fuerza que puede derrumbarlos. Lo que viene ahora será determinante. Cada audiencia, cada declaración, cada nueva orden de aprehensión puede desencadenar más filtraciones, más verdades incómodas que durante años fueron enterradas. Y mientras los implicados intentan negociar su salvación en despachos oscuros, la presión social y mediática seguirá empujando para que este proceso no quede en el olvido. Porque si esta red de corrupción cae completa, no solo se hará justicia, se abrirá la puerta para que otras entidades del país se atrevan a seguir el mismo camino. Y eso, para muchos, es el verdadero miedo. Porque esta historia, aunque hoy cierra este video, en la vida real, apenas comienza.